Estamos de vuelta con Giro a la Derecha y bueno, para conversar un tema que es de suma importancia, sobre todo por lo que ha venido aconteciendo recientemente en Ecuador, he invitado a Andrés Díaz. Él es analista político y fundador de Libertario. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias, Esteban. Un gusto poder acompañarte aquí a los tiempos. Sí, sí, hace rato que no conversamos, pero bueno, lamentablemente cada vez que hay malas noticias en Ecuador, ya sé con quién comentar, ¿no? Y quiero que empecemos por eso, Andrés. Hubo unas elecciones recientemente, creo que a nivel local, y comencemos por allí. ¿De qué eran estas elecciones y cuáles fueron los resultados de estas? A ver, las elecciones que se llevaron a cabo recientemente, el 5 de febrero, fueron extensas en el sentido que se eligieron alcaldes, se eligieron gobernadores provinciales, se hizo una consulta popular, se escogieron aparte concejales dentro de cada uno de los distritos, se eligieron también los encargados del Consejo de Participación Ciudadana. Esto es un nuevo poder del Estado que se inventó el correísmo en la Constitución del 2008. Este organismo viene a competir precisamente con el legislativo, con el ejecutivo, con el judicial, y se creó dos poderes más, el Consejo Nacional Electoral y este Consejo de Participación Ciudadana, el cual se encarga de elegir, o sea, este consejo que es elegido por votación popular se encarga de elegir los que van a representar a los a organismos de control, llámese Fiscalía, llámese la Contraloría y demás consejos, ¿ya? Entonces, junto a esto hubo también una consulta popular y un referéndum, era una mezcla de ambas. Entonces, los ecuatorianos tuvieron que tener sobre la mesa alrededor de 7 papeletas, Ujú. en las cuales el gran perdedor fue el gobierno de turno y los ganadores, se puede decir entre comillas, fueron las organizaciones más beligerantes de la izquierda, si podemos decirlo así, institucionalizada, que es el correísmo y el partido indigenista que se llama Pachacutic. Sí, me recuerdo incluso de ese partido indigenista. Ellos quedaron de tercero en las pasadas, ¿no? Exactamente. Sí, 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 me recuerdo de ellos, también bastante radicales. Ahora bien, ya habiendo hecho esa lectura, ¿no? Para la gente que nos ve, que evidentemente quizás no sabían de esta situación, hagamos el diagnóstico, a qué tú debes que se deban, a qué tú crees, mejor dicho, que se deban estos resultados, Andrés? A ver, empecemos por el gobierno. El gobierno no tiene una gestión la cual vender a la ciudadanía, Ujú. no tiene una base popular, o sea, no es que tiene un fuerte electorado que lo va a seguir, haga lo que haga, como sí lo tiene, por ejemplo, el correísmo, y no tiene ningún apoyo político. ¿Por qué? Porque el presidente Guillermo Lazo se ha encargado de dinamitar todas las alianzas y puentes que se puede hacer con los otros partidos políticos, más allá del correísmo, que es la primera fuerza política en la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo del país, se ha encargado de dinamitar todos los puentes. Entonces, si es que no tienes una base electoral, no tienes cómo precisamente venderte ante el público, venderte al electorado. Y esa es como que la principal razón por la cual el gobierno perdió en la consulta popular. Esta consulta popular viene a ser básicamente lo mismo que han utilizado todos los gobiernos en el Ecuador para medir su popularidad. Desde el retorno a la democracia se ha utilizado este mecanismo y Guillermo Lazo entró a la lista de como el tercer gran perdedor de las consultas populares, y siempre hay un dato curioso, siempre han sido partidos de derecha los que han perdido estos referéndums, consultas populares. Ahora bien, fíjate que, bueno, acabas de decir que evidentemente es una especie de, se pudiera llamar incluso de plebiscito, ¿no? En contra del gobierno. Y de una Básicamente. u otra manera los que han ganado son estos partidos de extrema izquierda que, bueno, el correísmo ya ha gobernado y creo que quizás viendo lo que sucede en la región existe el riesgo. ¿Tú crees que puede volver el correísmo con más fuerza nuevamente, bueno, a la presidencia y radicalizar incluso sus agendas? Tiene las posibilidades porque aquí hay que verlo como que pese a que el correísmo ha ganado, no es una fuerza electoral abrumadora como sí lo fue en el pasado. Ok. Por ejemplo, ganó la alcaldía de Quito, de la capital, con un 20% aproximadamente, 20-25%. Significa que tiene una gran parte del electorado que no votó por el correísmo. En
la prefectura pasó 3/4 de lo mismo. En la segunda ciudad principal del Ecuador, que es Guayaquil, le arrebataron la alcaldía al Partido Social Cristiano, que es el partido de derecha tradicional, se puede decir, en el Ecuador, y su bastión Guayaquil. Se le arrebató tanto la alcaldía con un fuerte porcentaje, con un 40%, y esto marca un precedente. ¿Por qué? Porque el Partido Social Cristiano llevaba gobernando aproximadamente 30 años la ciudad, era su bastión. Wow. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El correísmo puso un candidato fuerte, un candidato renovado que no contaba antes en las filas de lo que es Revolución Ciudadana del partido de Rafael Correa, y arrasó. Entonces, ¿qué significa esto? Que pese a que el correísmo no es ya la fuerza electoral, esa volqueta que pasaba encima de todos los otros candidatos, si es que logra tener un candidato que logre acoplar todo el voto disperso, el correísmo podría ser una fuerza política que vuelva a tener protagonismo presidencial en las siguientes elecciones en 2025, pero no es el único. ¿Por qué? Porque la extrema polarización que vive el Ecuador y la dispersión que hay en todos los partidos políticos, porque no tenemos un sistema de partidos plenamente consolidado, puede surgir un outsider que sea incluso peor que el mismo correísmo. De izquierda, dices tú. Exactamente. Ahora, ante este escenario, porque digamos que es muy similar a lo que hemos visto en otros países. Por ejemplo, yo he conversado mucho sobre lo que ha venido pasando en Perú y más o menos eso es lo que me dicen las personas con las que he conversado. O sea, que sí, Pedro Castillo es radical, pero hay un señor llamado Antauro Humala que, bueno, es de lo peor que hay, que es un tipo, me lo describieron, imagínate, como un nazi, pero que en vez de la raza aria como tal, en su caso es la raza indígena, ¿no? Y cuestiones por el estilo. Entonces, ante ese escenario que me parece bastante grave, Andrés, ¿hay alguna alternativa dentro de la derecha? Quizás alguna figura que no se asocie con el gobierno de Guillermo Lazo, que obviamente se oponga a la izquierda y al correísmo y a todos estos radicales, ¿no? Pero que de una u otra manera pueda aglutinar al voto de la derecha descontenta y a los independientes para decirles, mire, ni Lazo ni el correísmo necesitamos de esto. ¿Eso existe o no? No existe como tal todavía Okay. en el escenario previo. Hay unas ciertas figuras que han quemado ya sus posibilidades concretas frente al electorado. Uno de ellos, que se presentó en las elecciones presidenciales del 2021, salió diciendo que era liberal, entró a un partido, anidó un partido para poder alcanzar su protagonismo dentro de las presidenciales, y este mismo se lanzó a la elección por la alcaldía de Quito, quedó en tercer lugar, pero este candidato mostró que no tiene una fuerte tendencia institucionalista, sino que pese a que decía que era liberal, pese a que estuvo en apoyo a Guillermo Lazo, pese a que incluso estaba en las filas de Creo, que es del partido Uh-huh. Movimiento de Guillermo Lazo, se lanzó por el Partido Socialista a la alcaldía de Quito. Wow. Entonces vemos que tenemos candidatos que simplemente ven a los partidos como ese taxi electoral con la cual poder llegar al poder llegar a un protagonismo, pero no tienen una fuerte presencia ideológica dentro de los partidos, ni tienen una fuerte presencia electoral. Simplemente buscan captar espacios para poder llegar al poder. ¿Con qué intenciones? No lo sabemos, pero ya nos podemos imaginar más o menos si es que eso es como que el bagaje con el cual tiene uno de esos candidatos. Otro de ellos puede ser el vicepresidente de Lenín Moreno, Otto Sonnenholzner, que él ya ha tenido aspiraciones para llegar a un nuevo proceso. Él no se lanzó a las presidenciales porque dijo que no quería separar precisamente el voto en la primera vuelta Uh-huh. y arrebatar esta oportunidad de que el correísmo no vuelva. Y esta es una de las figuras que ha estado sonando y que se podría decir es de las más preparadas, pero no es una fuerza aglutinadora como tal. Aparte que estuvo como vicepresidente Sí. de Lenín Moreno, que eso inspira una desconfianza tanto al electorado de izquierda como de derecha. Y de ahí hay uno que otro que surge en cada proceso electoral,
pero no con las intenciones de ser como que una fuerza aglutinadora. Así que no tenemos como tal una figura para las siguientes elecciones, por lo menos hasta el momento. Claro, bueno, esperemos que surja, ¿no? Porque sería importante. Ahora bien, fíjate que me estabas mencionando que Guillermo Lazo hundió o dilapidó, ¿no? Los puentes o las alianzas estratégicas que podía tener con algunos partidos del Congreso. ¿Qué fue lo que él hizo, Andrés? O sea, que trajo este resultado, porque hasta donde yo he visto, Guillermo Lazo no ha sido un tipo radical en su manera de gobernar. De hecho, si me lo preguntas, me parece que ha gobernado como socialdemócrata, como la mayoría de la derecha latinoamericana. Entonces no entiendo, o sea, si vas a gobernar así y también vas a dilapidar las alianzas que puedas tener con partidos que quizás son moderados, ¿cuál es el punto? ¿Qué fue lo que él hizo que hundió esos puentes? Guillermo Lazo y su equipo llevan más de 10 años haciendo el supuesto proceso transformador con el cual iban a cambiar el Ecuador. Y Uh -huh. llegaron al poder únicamente con 12 asambleístas de 137. Entonces, si es que tenemos ese escenario en el cual no tienes una fuerza legislativa, tienes que llegar con alianzas. Y Claro. precisamente una de las alianzas con la que se llegó al poder fue con el Partido Social Cristiano. Y este Partido Social Cristiano ni bien entró al poder, se peleó con él. ¿Por qué? Porque no estuvieron de acuerdo para posicionar al presidente de la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano, porque el Partido Social Cristiano empezó a tener una cierta conversación con el correísmo. Y ahí vio como que una grieta el partido oficialista, el partido Creo, para hacer una alianza con el partido Pachacutic, que entre alguna carambola pensaron los estrategas políticos, bueno, si es que el movimiento indígena está más o menos de nuestra parte, pues algo podremos frenar, digamos, las disputas sociales en las calles, que no sucedió porque ya sabemos que tuvimos un estallido social muy cerquita el año anterior, y se pelearon con su principal fuerza política con la cual llegaron al poder. Entonces, si es que dinamitas eso, dinamitas incluso con el partido Pachacutic, ¿por qué? Porque la presidenta de la asamblea, la cual se posicionó, tuvo que salir porque fue acusada de casos de corrupción y casos de abuso de poder. Entonces, empezó a tener ciertas disputas con cada uno de los partidos políticos, no ha pasado ninguna sola ley de trascendencia, la única que ha pasado fue una reforma tributaria que incrementó los impuestos pese a que el Ajá. gobierno dijo que nunca iba a incrementar impuestos y gracias a que el correísmo se abstuvo de dar una contrarreforma y por eso pasó por decreto ley. Entonces, si es que tenemos todo ese escenario y vemos que ni propios ni extraños van a estar cercanos al partido de gobierno. No, no, de verdad que es un escenario bastante lamentable. Otra cuestión que he visto, Andrés, tanto siguiéndote a ti como a otras personas que sigo y leo de Ecuador, ¿no? Es que el gobierno ha estado metido en casos de corrupción, ya me explicarás tú qué es lo último que se ha hablado al respecto, y he visto que también han habido muchos ataques a la prensa, ¿no? Básicamente la misma estrategia que utilizaba el correísmo y que se le criticaba al correísmo, bueno, la está aplicando el gobierno de Guillermo Lazo, que se supone es democrático y cree en la libertad de expresión y van a luchar contra la corrupción, etcétera, etcétera. Entonces, quiero que me comentes un poco de esto, del caso de corrupción que tiene envuelto, digamos, recientemente al gobierno, y también qué te parece la reacción que han tenido en contra de los periodistas. Cuando Guillermo Lazo llegó al poder, llegó con uno de los decretos de estrella que era un estatuto anticorrupción, en el cual se garantizaba que el gobierno iba a tener una transparencia ante cualquier caso que se presente, ellos iban a actuar como tal. Se creó incluso una nueva secretaría encargada para estas tramas de corrupción que se pueden dar en países no institucionalizados como el Ecuador, Claro. simplemente. ¿Qué es lo que pasa? Que uno de los portales más importantes de noticias en Internet, que se llama La Posta, sacó hace unos meses indicios de que había una trama de corrupción en las aduanas. ¿Por qué? Porque en las aduanas se trafica con mucha droga en el Ecuador. El Ecuador es el tercer país con mayor incautación de droga en el mundo, después de los Estados Unidos y de Colombia. Y no precisamente, ahí se puede tomar como dos aristas. Una,
que el gobierno está haciendo un muy buen trabajo decomisando droga, o que hay tanta droga que está movilizándose en el país que obviamente se va también a incautar mayores niveles de droga. Exacto. Yo opto más por la segunda y los indicios van más por la segunda. ¿Qué es lo que pasa? Que estos indicios daban que había gente dentro de el gabinete de Lazo que tenía cierta conexión con esta trama de corrupción. Esto fue uno de los primeros. No llegó a más, pese a que se sigue investigando, digamos. ¿Qué es lo que pasa? Que recientemente, después de la consulta popular, un poco antes, de hecho, de la consulta popular, salta un nuevo caso de corrupción que envuelve al cuñado del presidente Guillermo Lazo. Este señor Danilo Carrera fue precisamente quien lo hizo banquero a Guillermo Lazo. Y en esta trama de corrupción que envuelve a los sectores estratégicos del Ecuador, llámese eléctricas, llámese toda esta hidroeléctricas, todo este sector, este cuñado de Guillermo Lazo se lanza como el gran padrino, le llaman. ¿Por qué? Ajá. Porque es quien, sin estar en el gobierno, está moviendo hilos dentro del gobierno para poder tender, obviamente, corrupción en una cartera que mueve 14,000 millones de dólares, que es prácticamente la mitad del presupuesto que tiene el Ecuador. Y dentro de estos movimientos hay nexos incluso con una de las bandas de narcotráfico más poderosas, si se puede decir, del Ecuador, que es la mafia albanesa. Entonces, todos estos indicios han dado que Guillermo Lazo salga a defenderse porque se encuentra obviamente acorralado. Todavía no hay indicios de que efectivamente Guillermo Lazo tenga alguna participación en esto, pero, a ver, ha tenido que purgar el gabinete. Alrededor de 12 funcionarios han tenido que ser removidos de sus cargos, gerencias de hidroeléctricas, gerencias de Petroecuador, por ejemplo, donde se mueve el dinero, han tenido que ser removidos. O sea, algo me dirás que no está bien, se puede decir. Y en lugar el presidente de tratar de resolver esto, ha tratado de ir contra quienes acusaron en lugar de quienes están acusados por la corrupción. ¿Sí me entiendes? Entonces, sí, si tenemos todo este escenario, no pinta bien para el gobierno, porque ya que se peleó con fuerzas políticas, ya que se peleó también con los jueces, con el sistema judicial, que se ha peleado con la fiscalía, ahora emprende una pelea contra la prensa. No ha habido todavía casos de censura, no ha habido casos de persecución, pero ya hay este indicio en el cual se está peleando con el emisor. Sí, están atacando el mensajero y no el mensaje en sí, lo cual la verdad lo hace bastante grave y sí, tiene unas similitudes, bueno, muy, muy grandes, ¿no? Con los modelos que hemos criticado. Afortunadamente no llega el tema de la censura, esperemos que nunca llegue, porque si hay algo que estos gobiernos deberían tener, ya que por lo menos no van a ser eficientes, es justamente respetar la libertad de expresión y la libertad en general. Ahora bien, Andrés, fíjate algo. Yo normalmente critico mucho a los gobiernos de izquierda, ¿no? Por múltiples razones, que evidentemente tú y yo conocemos muy bien. Pero me enfoco incluso mucho más o me afinco más cuando tienes a un país en crisis y ellos empiezan con campañas ridículas. Por ejemplo, en una oportunidad, el gobierno de Argentina, que bueno, tiene la inflación, que tú sabes que tiene, en aquel momento estaba el tema de la pandemia, si mal no recuerdo. Bueno, importaron 9,000, y lo vas a escuchar bien, 9,000 penes de madera, cuando tenían que gastar, bueno, los recursos en otras cuestiones, ¿no? Y entonces obviamente yo le caigo encima, yo digo, en vez de andar gastando recursos en esto, deberías andarlo gastando en otro. ¿Qué he visto yo del gobierno de Guillermo Lazo? Me imagino que tú también lo habrás visto, ¿no? Porque tú estás allá. Y quiero saber tu opinión al respecto. Tú me estás describiendo todo esto, casos de corrupción, una consulta popular que de una u otra manera sirve como plebiscito para demostrarle al gobierno que nadie lo quiere, ¿no? O un sector muy pequeño de la población, el correísmo agarrando fuerza, incluso quitándole bastiones a la derecha, como me mencionaste el tema de Guayaquil, y bueno, el gobierno pendiente de unos videos en donde tratan de supuestamente ¿Quiénes son las personas LGBTI+? Gay es el hombre que siente atracción erótica, sexual y afectiva por otro hombre. Es una expresión reivindicativa. Bueno, no lo voy a dejar completo, pero
esto es lo que está produciendo el gobierno de Ecuador. ¿Qué piensas tú al respecto? Hay una cosa, el gobierno de Guillermo Lasso vive en una burbuja en la cual trata de creer que el problema no son ellos, sino la gente que no los aprecia, que no aprecia todo el trabajo que están haciendo. Típico. Y se empiezan a surgir todo este tipo de campañas que son ministerios creados de relleno, como el que acabas de poner, que me parece que es el Ministerio de la Mujer e Igualdad, que lo crearon recién en este periodo. Ah, lo Y creó lo que Guillermo ven, Lasso. exactamente, lo creó Guillermo Ajá, Lasso. por favor. Ajá, y tratamos de ver que al vivir en esta burbuja, ellos creen supinamente que la gente que en verdad le va a dar el apoyo está en Twitter o está en Instagram, y no es Ajá. cierto. O sea, el Ecuador es un país que, por ejemplo, 7 de cada 10 personas, si no son 8, no tiene un empleo formal. O sea, vive en el mercado negro, en el subempleo. Un dato. Ecuador se ha vuelto también uno de los países más peligrosos de la región, superando incluso a México y Colombia. Tenemos una tasa de 24 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Wow. Sumado a esto, la delincuencia común ampa sus anchas por todas las ciudades, causando crímenes, robos. Las redes del crimen organizado, las bandas del crimen organizado se pelean entre sí, hay sicariatos todos los días, ya no es algo abrumador, algo fuera de foco, ver muertos por las calles o conocer a alguien que ha tenido un asalto, un robo. O sea, esa es la vida normal de los ecuatorianos. Sumado a eso, vemos que también uno de los grandes discursos es: no vamos a permitir que nos convirtamos en Venezuela, pero vamos viendo que pasan estas cosas que te estoy diciendo, y aparte de eso, por ejemplo, a la gente se le ha vuelto una labor tan tediosa el hecho de no poder sacar una cédula, de no poder sacar un pasaporte. Tú me dirás que es lo mismo que pasa en Venezuela. Entonces, si me vienes con el discurso de que no nos vamos a permitir que nos convirtamos en Venezuela, pero estamos acercándonos a ciertos escenarios, a ciertas características similares, entonces me dirás, ¿para qué te elijo a ti? Exacto. Para eso elijo al producto original, que podría ser el correísmo, que incluso pueden tener el discurso de que ese discurso, el típico, antes estábamos mejor. Y si nos ponemos a ver el escenario en el cual tanto criminalidad como tanto servicios públicos, en efecto, lo hacían mucho mejor que un gobierno en el cual se dice liberal, en el cual se dice que venía a hacer una transformación al Ecuador, a sacar la época de los caudillos, pero vemos que básicamente no hacen absolutamente nada y solo nos hundimos más. Entonces, ¿qué nos podemos esperar? Qué terrible. ¿Cuándo son las elecciones presidenciales, Andrés? Son en el año 2025, aún tenemos 2 años y un poco más de legislatura de Guillermo Lasso. Ok, con todo este contexto, ¿tú crees que ya realmente hay algo que hacer? ¿Realmente Guillermo Lasso podría, por ejemplo, el día de mañana te llaman, Andrés, vas a ser ahora el asesor al que Guillermo Lasso va a escuchar? ¿Realmente hay algo o hay algunas estrategias o algo en el ámbito comunicacional, político, económico, que este gobierno, en ese contexto que me has dado, en donde no tiene ni siquiera alianzas políticas, en donde la prensa, bueno, ya la tiene enemiga, al igual que al Poder Judicial y a la misma Fiscalía me estabas comentando? ¿Hay algo que este gobierno puede hacer para enderezar el rumbo o caso perdido y hay que buscar otra cosa? A ver, si es que hay algo que tenemos que tener en cuenta es que mantener la institucionalidad y la conformación democrática en el Ecuador es sumamente importante. Pese a que sea un gobierno que no me gusta, fue elegido para que inicie su periodo en mayo 24 de tal año y termine en mayo 24 dentro de 4 años. Y Guillermo Lasso tiene que permanecer pese a todo el mal gobierno, se puede decir, que está haciendo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? El gobierno puede hacer cosas sencillas que pueden subir su popularidad, que puede ser, ya te digo, mejorar los servicios básicos de la ciudadanía, medicinas en los hospitales, que puedas sacar un pasaporte, que no tengas que pagar 3 veces por sacar un pasaporte, por sacar una cédula a tramitadores, que haga algo con la inseguridad en las calles,
porque se puede hacer algo con la inseguridad en las calles. Otra cosa es que no saben cómo hacerlo. Eso es algo completamente diferente. Hay que también que mencionar que tanto la policía eh, también tiene acusaciones de tener vínculos con el narcotráfico. Incluso fue el embajador de los Estados Unidos quien advirtió hace unos meses que hay narcogenerales en el Ecuador. ¿Se ha hecho algo? Pues ni siquiera se han dado los nombres por parte del gobierno, de quienes los Estados Unidos les quitó las visas para poder entrar a su país. Entonces vemos que son pequeñas cosas que se pueden hacer para mantener un rumbo. No digamos tampoco que todo lo que se ha hecho es malo. Por ejemplo, en la macroeconomía estamos muy bien en comparación a lo que estábamos antes. Está casi eliminado el déficit fiscal. Las reservas internacionales en el Ecuador son las más altas de los últimos 40 años. Entonces tenemos un cierto escenario, se han hecho tratados de libre comercio con varios países, incluso con la China, se está analizando ya con los Estados Unidos. Entonces no es que no se ha hecho algunas cosas, pero el gobierno falla completa y abrumadoramente en el tema comunicacional. ¿Por qué? Porque ellos Correcto. siguen creyendo que se encuentran en una campaña electoral y no saben lo que es una comunicación gubernamental, que es completamente diferente a cuando estás queriendo agradar para que te voten. Ya te votaron. Ahora tienes que transmitir lo que estás haciendo y aparte eso tiene que obviamente compaginar con unas buenas políticas públicas. En cuanto a la seguridad, creo que sería lo primordial que los ecuatorianos estamos rogando, porque si no, lo que tenemos es el escenario para que venga un caudillo, un outsider, que sea el mandamás que va a solucionar el gran problema de la inseguridad en el Ecuador. Muchos de los, por ejemplo, de los candidatos a la alcaldía de Quito, y uno de estos fue este candidato que te digo que se dice liberal, pero va por el Partido Socialista, viajaron a El Salvador, hicieron todo el Ah, proceso de campaña que tenemos del plan Bukele para poder mejorar. Entonces vemos que estás poniendo el escenario para que entren eh, payasos politiqueros, que puede ser incluso más peligroso que lo que tenemos ahora. la típica, en Venezuela, digamos, se hablaba mucho de lo que hace falta es mano dura o una bota militar, ¿no? Y parte de esa percepción fue lo que llevó justamente a Hugo Chávez al poder, la mano dura y la bota militar. Exactamente. Chávez era militar y mira lo bien que nos salió, ¿no? Ahora bien, y ya para ir finalizando, Andrés, fíjate que hemos visto toda la región se está pintando de rojo. Brasil, Chile, Argentina, hace 4 o 5 años, bueno, en el 2019, sí, hace 4 años, todo estaba de azul. Argentina tenía Macri, bueno, Brasil a Bolsonaro, Chile estaba todavía Piñera, Ecuador con Guillermo Lazo, en Perú estaba, no me recuerdo quién estaba en Perú, porque bueno, ya han tenido como 20.000 presidentes en los últimos meses. Vizcarra me parece que fue el último. ¿Será Vizcarra? Pues sí, debe haber sido Vizcarra. Y bueno, la región estaba pintada de azul. Se ha venido tiñendo de rojo nuevamente, ¿no? Y Ecuador yo creo que va a caer lo mismo, lamentablemente. ¿A qué tú crees que se deba esto, Andrés? ¿Es un tema de tibieza? ¿Es un tema comunicacional, como habías mencionado? ¿O hay otros elementos? Jair Bolsonaro yo no creo que sea tibio, por ejemplo, e igual perdió. Entonces, ¿qué está pasando en la región? Por una parte vemos que es el simple cambio de péndulo normal en la política y nosotros somos parte del mundo, no somos extraterrestres y nos pasa exactamente lo mismo, pero vemos que pese a que han ganado las izquierdas y se ha teñido de rojo prácticamente la totalidad del continente, vemos que ya no son, como te decía antes, estas locomotoras que arrollaban electoralmente, que ganaban con 60, 70%, vemos que ganan por la mínima. Y Claro. vemos, por ejemplo, el caso de Chile. Puede ser algo Boric. ¿Cuáles son los índices de aprobación de Boric? Son bajísimos. Bajísimo. De hecho, entre Boric, Lasso y Maduro, se puede decir, se pelean el último lugar en aprobación en todas las encuestas. Entonces vemos que en Argentina pasa 3/4 partes de lo mismo. Vemos que en Colombia se puede decir que Petro se quiere alzar como el estandarte, el nuevo estandarte de la izquierda hispanoamericana y se quiere pelear con Lula más o menos por eso, pero vemos que también Lula llegó al poder igual con las justas, aruñando, sin mayoría en el Congreso, entonces no tienen mucho margen de acción para poder emprender todas sus ambiciones totalitarias, conociéndolos como son. Y por otra parte vemos que la derecha no tiene
un discurso que se crea. La derecha no se cree su propio discurso. Correcto. Por eso vemos que tienen que adoptar ciertas agendas de la izquierda, cierto discurso, como me pusiste el caso del video que pusiste hace un minuto de Guillermo Lasso, de un ministerio que lo creó él. Ya te digo, si es que la derecha me viene con un paquete ideológico, con una agenda que no es la propia, el electorado va a preferir consumir el producto original. Y el producto original es la izquierda. Entonces es la perfecta, el La principal fórmula, la factor receta. por la cual la derecha no convence. Puede vencer en algunas elecciones, pero no convence arrolladoramente. La izquierda vemos que en este momento tampoco, porque obviamente tienen el bagaje del socialismo del siglo XXI, que ya no le mencionan, ahora somos los pueblos progresistas y tienen esa palabrita ahí 24 horas, ya no, ni mencionan el socialismo del siglo XXI, han guardado esa bandera para un futuro, puede ser. Pero vemos que se están formando figuras de una derecha más dura, se puede decir. En el caso de Milei en Argentina, puede ser una opción para el 2020, este mismo año, para el 2023. Y si es que no gana, por lo menos va a ser una fuerza que le haga calor a la centroderecha de Macri, por ejemplo. Vemos que en Chile el siguiente periodo va a asumir un gobierno de derecha con este descalabro que se ha pegado poniendo un inexperto en la presidencia, y así mismo va a pasar con todos los gobiernos de la región, así que tampoco tenemos que tener ese espíritu tremendista y desolador de que la izquierda ha teñido de rojo el continente. No es por mucho tiempo, no es por mucho tiempo, ya depende de que las derechas puedan hacer un buen trabajo. Bolsonaro lo hizo muy bien, pese al desgaste del poder, pese a que Brasil fue uno de los países donde más azotó la pandemia, donde más muertos hubo. Vemos que él llegó con un no despreciable 43, me parece, 43% en primera vuelta. Entonces, vemos que por ahí más o menos pueden ir los tiros. Y las encuestas, de hecho, decían que Lula ganaba en primera vuelta, o sea, Exactamente. sin ningún tipo de presiones, que ganaba cómodamente. Así que bueno, no, el análisis que has hecho me parece apropiado. Lamentablemente hay países que no pueden gozar de ese péndulo que mencionas, como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba. Pero esperemos por el bien de la región que, bueno, la derecha que llegue, esta derecha que sea más dura, ¿no? Gobierna bien. Y si no llega al poder, por ejemplo, el ejemplo que pusiste en Argentina me parece bastante apropiado también. Bueno, que se encargue de que los que gobiernen con las banderas de la derecha realmente mantengan sus promesas y no anden, digamos, aumentando un aparato burocrático, colocando ministerios innecesarios, aumentando el gasto público y, bueno, haciendo cualquier cantidad de ridiculeces que deberían ser propias de la izquierda, como muy bien has mencionado. De verdad. Totalmente de acuerdo, Esteban. Y el gran peligro de esto, el gran peligro de todos estos experimentos que se llegan a hacer con la centroderecha, es que crean un caldo de cultivo precisamente para que pase este proceso en el cual la izquierda llegue por la escalerita de la democracia y una vez en el poder, bote la escalera para abajo y se consolide, como pasa en Cuba, como pasa en Venezuela, como pasa en Nicaragua. Ese es el gran peligro. Sean gobiernos de derecha, sean gobiernos de una izquierda más o menos razonable o de centro, se puede decir, el objetivo es crear bases institucionales que impidan que precisamente vengan estos nuevos mesías, nuevos amparados de la verdad absoluta, de los que están a favor del bien y en contra del mal, para salvar a sus poblaciones y que terminan sumergiéndonos en la pobreza y la miseria. Así es, totalmente de acuerdo. De verdad que te agradezco 1.000.000, Andrés, por haberme acompañado en Giro a la Derecha. A ti, Esteban, un gusto poder acompañarte. Un gusto. Bueno, era Andrés Díaz, fundador de Libertario y analista político, comentándonos sobre la política en Ecuador, que bastante ha dejado de qué hablar, y además haciendo un análisis sobre lo que está sucediendo en la región. Esperemos por el bien de la región que se cumpla eso que él dice, que el péndulo gire nuevamente a la derecha, pero que además se logren fundar, ¿no?, y solidificar estas bases institucionales que eviten que se propaguen las tiranías en la región. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.